Doctor Mauricio Rodas vive en México, pero hoy está en nuestro país y en nuestros estudios. Además de analista político y experto en temas gubernamentales, es director de la Fundación Ethos. El señor Rodas es quizás uno de los pocos que han logrado hacer un análisis comparativo de lo que proponen los proyectos de leyes de comunicación en nuestro país, pero con realidades que ya se ven y que se viven en otros países. Ustedes tienen que preguntarse, ¿qué puede ocurrir o qué puede dejar de ocurrir en nuestro país si se aprueban ciertos artículos en la ley de comunicación? Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Tengo un cuadro que usted nos va a explicar más adelante, pero para nada más ir ubicando a la gente que nos vaya entendiendo, son ciertos temas dentro de los criterios de las leyes de comunicación que usted cita, y ya sé que ustedes no van a poder leer ahora en pantalla esto porque las listas son muy cortas, pero por lo menos logran ver las X o los check o los vistos buenos de lo que usted considera que se acerca a un modelo de gobierno responsable. Antes de comenzar con los temas, ¿cómo califican ustedes lo que es un modelo de gobierno responsable para luego hacer las comparaciones? En Fundación Ethos, y primero que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación, Stephanie. En Fundación Ethos hemos desarrollado el modelo de gobierno responsable configurando un grupo de parámetros a través del análisis de los principales consensos académicos a los que se ha llegado a nivel internacional, así como la observación de mejores prácticas de gestión pública en diversos países del mundo. Estas han sido nuestras fuentes para formular estos parámetros en función de los cuales medimos las acciones de gobierno, las políticas públicas, en este caso los proyectos de ley de comunicación, de tal forma que se les evalúe no en función de si son de izquierda o de derecha, liberales o socialistas, provenientes del gobierno o de la oposición, sino de algo que puede ser más relevante, es decir, qué tan responsables son. Con esto claro y teniendo ustedes entonces claro el panorama de lo que son otras políticas públicas en otros países, ustedes analizan, por ejemplo, la regulación de las cadenas nacionales en lo que proponen los proyectos de ley. En lo que proponen en Ecuador, en relación a lo que ocurre con otros países, ¿cómo lo ven? Ninguno de los tres proyectos de ley, ni el del asambleísta Panchana, ni el del asambleísta Tibán, ni el de César Montúfar, se apegan a los criterios del modelo de gobierno responsable en lo relacionado a la regulación de cadenas nacionales, pues carecen de normas adecuadas o lo suficientemente precisas, de acuerdo al proyecto de ley de que se trate, lo cual es sumamente peligroso, pues abre la puerta para una potencial utilización política o proselitista de las cadenas nacionales. Cito un ejemplo, el caso de Venezuela. En Venezuela, precisamente por carecer de normas apropiadas para las cadenas nacionales, se ha realizado una utilización indiscriminada de las mismas. Solo el presidente Hugo Chávez, entre 1999 y noviembre de 2008, ha realizado 1.751 cadenas nacionales, es decir, 195 cadenas por año. En otras palabras, la mitad del año, por lo menos, pasando un día había una cadena del presidente Chávez. Chávez Ha encadenado a su país durante más de la mitad de los días del año. Esto, por un lado, representa un bombardeo mediático del gobierno y, por otro, evidentemente, estas cadenas han cumplido clarísimos fines políticos y proselitistas. ¿Y usted lo compara con otras realidades como lo que se vive en Honduras, por ejemplo? En Honduras es muy interesante. Existen regulaciones muy precisas para las cadenas nacionales en las cuales se establecen, por ejemplo, los casos en los que se podrán realizar este tipo de cadenas, su tipo de contenido y además una periodicidad y duración máxima para la realización de estas cadenas, estableciendo, por ejemplo, un límite de 7 minutos para las cadenas nacionales, incluyendo aquellas del presidente de la República. Claro, eso aquí no aplicaría porque dicen que es ilimitado el tiempo en el que podría hablar el señor presidente, pero en este caso el gobierno dice que tiene que utilizar las cadenas también para defenderse y por eso ustedes mencionaban ahí que no tiene que ser a título propio, que el gobierno no debería dedicarse a insultar, a criticar o a defenderse a título personal. Sin embargo, en algunas cadenas nosotros hemos escuchado al presidente que dice, me atacan todo el tiempo, yo tengo que utilizar esas cadenas para defenderme y decir su verdad a lo que considera el presidente. Las cadenas nacionales deben cumplir fines exclusivamente informativos, Stephanie, y el contenido que tengan debe ser absolutamente encaminado a eso, a informar a la ciudadanía sin, por ejemplo, atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin realizar ataques personales o políticos y sin utilizar lenguaje violento o que atente contra el orden público. Esto tiene que estar relacionado de alguna manera a lo que es la regulación de la publicidad estatal, a lo que ustedes también se refieren.
Este es otro de los temas que hicimos de nuestro análisis y en él, por ejemplo, notamos que los proyectos de Rolando Panchano y Lourdes Tibán difieren de los criterios del modelo de gobierno responsable, no señalan nada respecto a la publicidad estatal. En el caso del proyecto de César Montúfar sí se apega a los criterios del modelo, establece normas precisas para la regulación de la publicidad estatal. A nivel de comparativo internacional tenemos casos muy interesantes en este tema. Por ejemplo, México en 2007 realizó una reforma de su legislación estableciendo normas muy precisas que prohíbe que a través de la publicidad estatal, por ejemplo, se promocionen nombres de autoridades, imágenes, voces, logotipos de partidos políticos. ¿Esto ocurre en México? ¿Usted lo ve en México? Así es, se lo cumple y ha sido muy positivo porque se evita una utilización política o proselitista de recursos del Estado a través de la publicidad estatal. En cuanto a los medios públicos, que es otro punto, no podemos ahondar en cada uno porque no tenemos mucho tiempo, pero en cuanto a la regulación de los medios públicos, ustedes dicen hay que diferenciar el medio público de lo que es un medio en el que utiliza únicamente el gobierno para difundir a veces su propaganda. Absolutamente. En este tema, ninguno de los tres proyectos de ley se apega a los criterios del modelo de gobierno responsable, pues no tienen regulaciones en aspectos críticos para el funcionamiento de los medios públicos. A nivel de comparativo internacional, tengo que referirme nuevamente a Venezuela como un caso negativo. En Venezuela, el verdadero imperio mediático que maneja el gobierno, consistente en 6 canales de televisión de alcance nacional, más de 30 emisoras en AM, más de 230 emisoras en FM, 73 periódicos y más de 110 páginas web cumplen clarísimos fines políticos, sirven para difundir la línea del oficialismo y durante campaña electoral para realizar proselitismo. Eso es lo que se quiere evitar y por eso es muy importante normar con absoluta precisión el funcionamiento de los medios públicos, cosa que no hemos visto en estos 3 proyectos de ley. Déjeme terminar nada más con eso. En cuanto al hecho de que exista, más allá de que estemos debatiendo aquí los artículos, a veces muchos creemos que es caer en la trampa de quienes creen que debe existir una ley de comunicación, cuando la comunicación tiene que estar concebida como un derecho único de libertad de expresión, no como un bien del Estado. El hecho de que se regule la comunicación, en que exista una ley de comunicación en otros países, ¿cómo se ve? Bueno, en algunos países existen leyes de comunicación. Yo no estoy en contra de la idea de una ley de comunicación siempre y cuando en ella se consagre el absoluto respeto a la libertad de pensamiento y expresión, no solo de los medios de comunicación, sino fundamentalmente de todos los ciudadanos. Señora, yo le agradezco por habernos acompañado esta mañana acá en Contacto Directo.